Acuario, voy a decirte algo que llevas tiempo pensando, pero que nadie más se ha atrevido a decirte en voz alta. Esa persona te quiere, pero te quiere en sus términos. Cuando él decide acercarse, se acerca. Cuando decide alejarse, se aleja. Cuando quiere intensidad, hay intensidad. Cuando quiere distancia, hay distancia. Y tú te adaptas, te ajustas, esperas. Porque cuando está bien, es tan bueno que parece que vale la pena. Pero cada vez que pides algo básico, certeza, consistencia, saber dónde estás parada, de repente eres demasiado. De repente estás presionando. De repente el problema eres tú. Las cartas hoy vienen a decirte la verdad, que esa persona nunca te va a dar de manera voluntaria. Este es un video atemporal, no importa cuando lo estés viendo. Si llegaste aquí hoy, el universo tiene algo urgente que mostrarte, así que no te muevas. Y antes de sacar la primera carta y de comenzar a barajar, quiero invitarte a que traigas a tu mente a esa persona especial. Te invito a que pienses en él, lo tengas ahí, para que tus energías se conecten con mis energías y podamos ver lo que te tiene que decir el tarot al respecto. ¿Lo tienes? Respira profundo y vamos a comenzar. Yo voy a ir sacando las cartas, las voy a dejar boca abajo y cuando vaya a interpretarlas les voy a ir dando vuelta y te voy a decir lo que estas me dicen. Vamos a arrancar entonces. La primera carta me va a hablar de lo que siente esa persona por ti. Tenemos por acá la carta del Rey de Espadas, Acuario. Esta carta me muestra a alguien que siente, pero siente desde la distancia. El Rey de Espadas tiene control total sobre sus emociones. No es que no las tenga, las tiene y son profundas, son maduras, pero ha construido un sistema tan eficiente para manejarlas que casi nunca las deja salir sin un filtro. No es que no demuestre sus sentimientos, sus emociones, sí, pero lo hace hasta un punto y con cuidado. Esa persona te valora, te respeta, hay algo en ti que le atrae a un nivel que pocas personas logran. Pero ese algo lo procesa parece que desde arriba, desde la mente, desde el análisis, en lugar de dejarlo bajar al corazón y quedarse ahí. Y eso explica todo, porque puede ser tan fría en su lado negativo, tan fría en un momento y tan presente en otro, porque puede decirte cosas profundas y luego actuar quizá como si nada, o ser tan directo que quizá te lastime, porque sus acciones y sus palabras a veces no coinciden. No es que no sienta, es que controla tanto lo que siente que tú quizá nunca recibes la versión completa, solo lo que esta persona decide dejarte ver o solo lo que esa persona te dice. Vamos a ver qué es lo que tiene a esa persona paralizada. Tenemos el 8 de espadas. Esta carta me muestra algo que esa persona probablemente ni él mismo ve con claridad. Está atrapado en su propio sistema de reglas, en su propio patrón. Ha construido una manera de relacionarse con límites muy específicos, con distancias muy calculadas, con un control parece que muy preciso de cuándo se acerca y cuánto no. Y ese sistema le tiene tan encerrado como a ti. Él cree que sus reglas le protegen, que mantener el control parece que lo mantiene seguro, que si no se compromete del todo no puede salir lastimado del todo. Pero lo que el 8 de espadas me muestra es a alguien que está vendado y que está rodeado también de limitaciones que él mismo creó, así como está esta carta. No es libre aunque crea que lo es. Es prisionero de su propio miedo, disfrazado aquí de independencia, disfrazado de libertad, de control. Y mientras viva dentro de ese sistema, no puede darte aquello que tú necesitas. No porque no quiera, porque libremente no sabe cómo salir de ahí. Libremente esta persona ha entrado dentro de ese círculo, dentro de todas esas preocupaciones y obligaciones, todo ese esquema que es muy difícil que salga. Entonces lo que hace cuando tú no estás, te sale aquí, Acuario, la carta del ermitaño. El ermitaño, cuando tú no estás, esta persona está sola. Y está bien con eso. Se siente cómodo, cómoda. No te está extrañando de la manera que tú la extrañas. No está revisando su teléfono, esperando tu mensaje o tu llamada. Está en su mundo, en ese mundo interior rico y complejo que tiene.
y que quizás no comparte con nadie completamente. El ermitaño no es una persona cruel, es una persona que encontró en la soledad algo que no encontró en la compañía, encontró paz, encontró ese medio para salir de esas preocupaciones. La certeza de que cuando estás solo o sola, nadie puede decepcionarte, ni puedes decepcionar a nadie. Y eso, Acuario, es exactamente el problema. Esta persona prefiere su soledad a la vulnerabilidad de una relación real. Te deja entrar, pero te deja entrar hasta un punto, no más allá, hacia donde entiende que los demás pueden hacerle vulnerable. Esta persona te deja entrar y te deja entrar hasta donde le conviene, el punto donde todavía se siente seguro. Y ahí entonces cierra la puerta. Tú has estado tocando esa puerta desde afuera sin saber que está cerrada, y está cerrada con llave, pero desde adentro. Y la llave no la tienes tú, la tiene él. Y tendría que elegir usarla, o a quién le daría la oportunidad de usarla. No a cualquiera, a quien entiende que no va a vulnerar esa realidad. La cuarta carta es la carta de la torre, Acuario. Lo que viene para esta situación no es gradual. No es una conversación suave ni un cambio lento, no. Algo se va a romper. La carta de la torre marca algo que se derrumba, algo que llega a su fin, una ruptura, una crisis, una caída de lo falso. Entonces, esa estructura que sostenía por inercia, por costumbre, por el miedo de los dos a hacer movimiento definitivo, va a caer. Puede ser que esa persona finalmente encuentre o enfrente algo que le obligue a salir de su sistema de control, de su zona de confort. Puede ser que tú llegues a un punto de quiebre, quizá donde ya tú no puedas seguir en los términos de él. Puede ser un evento externo, algo de fuera que cambie todo sin que nadie aquí lo haya planeado. La torre siempre asusta, pero la torre solo derrumba aquello que no tenía bases sólidas. Lo que era real, lo que era genuino, lo que tenía raíces verdaderas, sobrevive. Eso se mantiene. Y lo que cae, lo que necesitaba caer para que algo mejor pudiera construirse, eso no era tuyo. Ese era el sistema de control de esa persona, lo que lo hacía sentirse autorregulado, controlado. Y tú no necesitas vivir dentro de ese sistema. Eso no es para ti, eso es de él. La siguiente carta que tenemos, y es lo que tú necesitas hacer ahora, es la carta de la estrella. Y la carta de la estrella aquí me está hablando de algo bastante claro. Esta carta es para ti y llega después de la torre por una razón. La estrella es la carta que aparece después del derrumbe. Es la luz que queda cuando todo lo que servía ya se acabó, cuando todo ya cayó. Es la esperanza que es ingenua, pero que a su vez es una esperanza que es consciente. Es la esperanza que sabe lo que costó llegar hasta ahí y que por eso es mucho más poderosa. Lo que el universo te pide a ti hoy es que sueltes el control de esta situación. No que te rindas, que sueltes, que dejes de intentar aquí entender a esa persona, de encontrar la manera correcta de llegar a él, de ajustarte a sus términos esperando que eventualmente algo cambie. La estrella dice, hay algo mejor esperándote, no al otro lado de convencer a esa persona de que cambie, al otro lado de soltar la necesidad de que cambie. Acuario, mereces a alguien que no necesite que tú reduzcas lo que eres para sentirte cómoda, que no necesite control para sentirse seguro, que llegue a ti con las puertas abiertas, no con un sistema de reglas que tengas que aprender aquí a navegar. Esa persona existe y la estrella te dice que está más cerca de lo que tú crees, pero primero tienes que dejar de mirar en la dirección equivocada. La estrella te está guiando hacia donde tienes que mirar y es hacia ti misma y hacia tu interior. Y antes de terminar, querida y querido Acuario, antes de despedirnos, vamos a hacer nuestro ritual final. Te invito a que cierres tus ojos por un momento. Cierra tus ojos y vamos a hacer 3 respiraciones profundas y conscientes. Respira profundo una primera vez. Respira profundo una segunda vez. Y respira profundo una tercera vez. Ahora visualiza una hermosa luz dorada rodeándote, llenándote de paz, de claridad y de protección. Visualiza con tus ojos cerrados esa luz que te llena y cuando estés lista, abre tus ojos.
Frente a ti tienes 3 opciones, 3 cartas. Sin pensarlo demasiado, elige la carta que más llame tu atención, aquella con la que conectes de inmediato. Confía en tu intuición. ¿Ya elegiste? Pues vamos a descubrir tu mensaje. Si elegiste la primera carta, te sale pérdida de poder. Acuario. Esta carta llega hoy con precisión quirúrgica. Pérdida de poder. Estás cediendo tu poder a las reglas de esa persona. Estás adaptándote a sus tiempos, reduciendo tus necesidades para que él se sienta cómodo, aprendiendo a navegar un sistema de control que tú no has creado. Recuerda quién eres. Retoma tu poder. No necesitas permiso para acá pedir lo básico, atención, tiempo, un mensaje, una llamada. No. Tienes que mantener tu control. Si elegiste la segunda carta, te sale ego, miedo. Tu ego te dice que si pides más, lo perderás. Que mejor media relación que ninguna. Que quizás estás pidiendo demasiado. Esas son las cadenas del miedo, no la verdad. No la verdad de aquello que tú mereces. Este oráculo te pide que identifiques esas historias y dejes de alimentarlas. No son tu voz, es tu miedo. Miedo a perderle y miedo a no recibir aquello que tú quieres. Y si elegiste la tercera carta, la número 3, el universo cierra con la carta más perfecta para Acuario. Libertad. Libérate de las limitaciones, no solo de esa persona, también de las tuyas propias. Libérate del peso de agradar, del miedo a quedarte sola, de la necesidad de que esa persona cambie para que tú seas feliz. Permítete ser plenamente tú. Ahí está tu libertad. Ahí está lo que tú realmente quieres y quien tú realmente eres. Y ahora quiero que escribas en los comentarios únicamente la palabra de la carta que elegiste. Escríbelo ahí debajo. Y con esto vas a apropiarte de esta energía y a manifestar. Si elegiste la primera opción, pérdida de poder, escribe eso ahí debajo. Si elegiste la segunda, ego, miedo, escribe eso ahí debajo. Y si elegiste libertad, escríbelo también ahí debajo. Vamos a manifestar y vamos a pedirle a nuestros guías, a las energías, al universo, a Dios, que te ayuden a soltar esos miedos, a regular tu poder y a controlar también el miedo aquí a perder a esa persona o a perder aquello que entiendes que te hace feliz. Y si necesitas libertad, si elegiste otra carta y quieres libertad en tu vida, la libertad de poder decidir, elegir, ponlo también y vamos a manifestar y a hacernos partícipes de esta energía, a apropiarnos de esa energía para nuestra vida y para hoy. Si quieres una lectura privada conmigo, en la descripción vas a encontrar el link, ahí debajo el link de mi WhatsApp, por ahí podemos coordinar una consulta privada. Si quieres también una lectura más personalizada, escríbeme y por ahí podemos agendar. Si este video te gustó, regálame tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita de notificaciones. Te recuerdo que estoy subiendo contenido todos los días, así que espero verte por acá más a menudo. Gracias por acompañarme. Que esta energía te guíe y te acompañe durante los próximos días. Nos vemos en la próxima lectura.